Bienvenidos y bienvenidas a la clase de matemática. El objetivo de hoy es analizar información en distintos tipos de gráfico y dar inicio a la unidad de probabilidades. Toma atención. Primero que todo, repasamos el contenido de matemática visto en la clase anterior. Durante la clase de matemática anterior analizamos información a través de gráficos circulares, los cuales nos representan porcentajes proporcionales a cada uno de los datos del estudio estadístico. Su potencial uso es para comparar las partes de un todo, ya sean sistemas, grupos o conjunto de datos. Algunas de sus características son que representan solamente a una variable. Las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas. A cada categoría o cualidad de la variable le pertenece un sector proporcional representado en porcentajes. La unión de todos los sectores forman un círculo completo y equivalen al 100% de los encuestados. Observemos con atención el gráfico circular que tenemos, por ejemplo, el cual nos entrega información relacionada a los colores preferidos. Podemos inferir que el 30% de los encuestados prefiere el color rojo. También durante la clase pasada analizamos información en los gráficos de punto, los cuales son una representación gráfica de los datos donde se señala cada uno de ellos mediante puntos localizados a lo largo de una recta numérica. Algunas de sus características son que se componen de solo un eje, el cual puede ser horizontal o vertical. Representan solamente a una variable. Las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Los datos deben registrarse a través de puntos a lo largo de una recta numérica. Muestran gráficamente la acumulación y dispersión de los mismos datos del estudio. Si analizamos el ejemplo que tenemos acá presente, podemos inferir que la mayoría de las familias tiene 2 hijos. Durante la clase de matemática anterior también analizamos información en gráficos de línea, los cuales son la unión de frecuencias a través de líneas poligonales en el plano. Su principal función es mostrar la tendencia o cambios de los datos a lo largo del tiempo. Algunas de sus características son que se componen de 2 ejes, uno horizontal y otro vertical, los cuales se intersectan en un punto en común formando un ángulo de 90 grados. Se pueden representar más de una variable en este tipo de gráficos. Las variables representadas en los gráficos de línea pueden ser cualitativas o cuantitativas. Muestran gráficamente la tendencia de los datos a lo largo del tiempo. Si analizamos el ejemplo que tenemos acá presente, se trata de un gráfico de línea que muestra la cantidad de autos por hora. De esta forma podemos analizar e inferir que a las 14 horas es donde se encuentra la mayoría de los autos. A continuación aprenderemos sobre los gráficos de tallo y hoja. Toma atención. Análisis de información en gráficos de tallo y hoja. Para comenzar esta nueva unidad, los invito a ver con atención el siguiente video explicativo. Las gráficas de tallo y hojas se pueden utilizar para representar colecciones de datos numéricos de ciertas características. Mostraremos el procedimiento mediante un ejemplo. Consideremos el siguiente conjunto de 24 datos numéricos. Tenemos entonces aquí 24 números, algunos de ellos repetidos. El primer paso es ordenarlos de menor a mayor. Aquí los hemos escrito ya ordenados.
El siguiente paso consiste en separar el dígito menos significativo de cada número y colocar una línea vertical como se muestra a continuación. Ahora conformamos un diagrama como el siguiente. En la parte izquierda de esta línea vertical hemos colocado los dígitos más significativos. En la parte derecha hemos colocado el dígito menos significativo. Por ejemplo, el dato 67 aparece aquí. El dato 70 aparece aquí. El dato 72 aparece aquí. El dato 73 aparece aquí, etc. A la parte izquierda de este diagrama se le llama tallo y a la parte derecha se le llama hojas. Para que una representación gráfica de este estilo sea atractiva y útil, los datos deben ser semejantes en magnitud unos con otros. Gráfico de tallo y hoja, también conocido como el diagrama de tallo y hojas. Este nos permite obtener la representación gráfica y la distribución de los datos. Para construirlo basta separar a cada dato el último dígito de la derecha, el cual constituye a las hojas. El bloque de cifras restantes de la izquierda del número formarán al tallo. Características: se componen de un eje vertical, el cual separa al tallo de las hojas. Este tipo de gráficos solamente pueden representar a una variable. Las variables representadas en los gráficos de tallo y hoja solo pueden ser cuantitativas. Las hojas corresponden a las unidades del número y el tallo a las decenas, centenas, unidades de mil, entre otros. Los gráficos de tallo y hoja muestran la dispersión de los datos, la diversidad de los datos. Por ejemplo, en el gráfico de tallo y hoja que tenemos acá presente, podemos observar que el número 32 se conformará con la hoja de sus 2 unidades y el tallo comprende a las 3 decenas. Sus hojas será el número 2 y el tallo será el número 3. Gráfico de tallo y hoja y medidas de tendencia central. Para calcular las medidas de tendencia central en los gráficos de tallo y hoja, repetiremos procesos anteriormente vistos en clases de matemática. Por ejemplo, la moda en un gráfico de tallo y hoja será la hoja que más se repite. En este caso tenemos un ejercicio bimodal, ya que tiene 2 modas. El número 23 se repite 2 veces y el número 26 también. Por ende, la moda en este ejercicio es 23 y 26. Para calcular la mediana debemos ir tachando un número de arriba y uno de abajo, uno de arriba y uno de abajo hasta encontrarnos en el centro. En esta oportunidad tenemos 10 datos, por ende quedarán 2 datos centrales. ¿Cuáles son estos? El 23 y el 26. ¿Qué hacemos con estos 2 datos centrales? Los promediamos. Eso quiere decir que debemos sumar 23 más 26, lo que da como resultado 49. Dicha suma la dividimos en 2, ya que son 2 datos, obteniendo como resultado 24,5. La mediana en este ejercicio aproximadamente es 25. El promedio, como también lo enseñamos anteriormente en clases de matemáticas, se calcula sumando todos los datos y a la suma dividiéndola en la cantidad de datos. Por ende, tendríamos que sumar 15 más 16 más 21 más 23 más 23 más 26 más 26 más 30 más 32 más 41, obteniendo como resultado 253. Dicha suma la dividiremos en la cantidad de datos, que en esta oportunidad son 10. 253 dividido en 10 da como resultado 25,3. El promedio en este ejercicio aproximadamente equivale a 25.
Gráfico de tallo y hoja, página 50. Realiza un gráfico comparativo. Actividad 2. Puntaje de pruebas de 2 estudiantes. Para comenzar la construcción de nuestro gráfico, comenzaremos por el centro, en donde ubicaremos a los tallos de los datos. En el lado izquierdo de los tallos ubicaremos al estudiante A y al lado derecho de los tallos ubicaremos al estudiante B. Para comenzar a graficar los datos del estudiante A, identificamos su menor puntaje obtenido, el cual corresponde a un 45. Esto quiere decir que tendremos un tallo 4 y una hoja 5. Identificamos todos los datos que estén entre el 40 y el 49, logrando observar a un 48. Por ende, en el tallo 4 también debemos agregar una hoja 8. Continuamos con todos los números que vayan entre el 50 y el 59 y podemos observar que el estudiante A tiene un 52. Esto quiere decir que debemos graficar un tallo 5 y una hoja 2. Continuamos con todos los números que van entre el 60 y el 69 y existe un 69. Por ende debemos agregar un tallo 6 y una hoja 9. Continuamos con todos los datos que vayan entre el 70 y el 79, identificando al 76 y al 79. Agregamos un tallo 7 y una hoja 6 y 9. Identificamos todos los datos del estudiante A que vayan entre 80 y 89, correspondiente a dos datos, el 80 y el 86. Graficamos un tallo 8, una hoja 0 y una hoja 6. Corresponde entonces a todos los números que van entre el 90 y el 99 y el estudiante A contiene a dos de ellos, el 92 y el 94. Eso quiere decir que debemos agregar un tallo 9, una hoja 2 y una hoja 4 en los datos del estudiante A. Comenzamos con el estudiante B, identificando su menor puntaje obtenido, que corresponde a un 73. Por ende, en el tallo 7 agregamos una hoja 3. Identificamos todos los datos que vayan entre el 70 y el 79 y tenemos al 74. Por ende, en el tallo 7 agregamos una hoja 4. Tenemos el 75, por ende agregamos una hoja 5. Tenemos un 76, por ende agregamos una hoja 6. Y para finalizar este tallo tenemos un número 78, por ende en el tallo 7 agregamos también una hoja 8. Continuamos con todos los números del estudiante B que vayan entre 80 y 89, identificando al 80, al 81, 82, 84 y 87. Por ende en el tallo 8 agregaremos una hoja 0, una hoja 1, una hoja 2, una hoja 4 y una hoja 7. De esta forma construimos nuestro gráfico de tallo y hojas comparativos para los puntajes de pruebas del estudiante A y B. Gráfico de tallo y hoja, página 51, actividad responde las preguntas. ¿Puede decir a cuál de los dos le ha ido mejor? A simple vista le ha ido mejor al estudiante B, ya que la mayoría de sus pruebas los puntajes se concentran entre los 73 y 87 puntos, mientras tanto que los puntajes del estudiante A están más dispersos, varían entre los 45 y 94 puntos. Para asegurarte de esta conclusión, debes calcular las medidas de tendencia central de ambos estudiantes. A continuación, analizaremos información en gráficos de barras dobles. Toma atención. Análisis de información en gráficos de barras dobles. Para comenzar esta nueva unidad, los invito a ver con atención el siguiente video explicativo. En este video veremos gráficos de barra doble. Definición. Los gráficos de barra doble representan dos grupos de frecuencias para cada valor o categoría de la variable y se utilizan para representar datos en donde se pueden obtener conclusiones por separado, es decir, de cada barra, y también permite la comparación entre ellas. Elementos. Los elementos del gráfico de barra doble son dos barras distintas para cada categoría de la variable, tiene un título
que en este caso es actividades preferidas en tiempo libre, una simbología, o lo que nosotros también llamamos leyenda, la cual nos indicará el color a destacar en niños y niñas. En la parte inferior de nuestro gráfico podemos ver la palabra actividades, la cual corresponderá al título del eje horizontal, también llamado X. Y podemos ver las categorías, que serían ver televisión, jugar al aire libre, leer, jugar play o computador. Y en el eje vertical o eje Y tenemos el número de preferencias, el que corresponde a la frecuencia. Gráfico de barras doble. Un gráfico de barras doble cuenta con una barra por cada grupo o segmento contado del estudio estadístico. También usa una escala uniforme y está diseñado para comparar datos recopilados en dos épocas o eventos distintos. Algunas de sus características son que se compone de dos ejes, uno horizontal y otro vertical, los cuales se intersectan en un punto en común formando un ángulo de 90 grados. Se puede representar en ellos más de una variable. Las variables representadas en los gráficos de barras dobles pueden ser cuantitativas o cualitativas. Su principal objetivo es mostrar gráficamente una comparación de los datos del estudio estadístico. Observemos el gráfico de barras doble que tenemos a continuación como ejemplo, que trata sobre los deportes favoritos entre niños y niñas. Recuerda que puedes hacer algunas conclusiones de la información gráfica que entrega esta herramienta. Por ejemplo, podemos decir que para las niñas el deporte preferido es el fútbol y que para los niños el deporte preferido es el básquetbol. Gráfico de barras dobles, página 55, actividad 3. Interpreta el gráfico, para ello responde. Antes de dar respuesta a las interrogantes, debes observar con atención el gráfico de barras dobles, que nos entrega información relacionada a la competencia de patinaje entre Florencia y Alonso. Recordamos que la competencia de patinaje la ganará quien llegue primero a la meta. Esto quiere decir quien se demore menos en realizar el recorrido de la competencia o carrera. Pregunta A. ¿Cuántas carreras ganó Alonso y cuántas ganó Florencia? Alonso ganó en total 3 carreras, la carrera 2, la carrera 3 y la carrera 4. En cambio, Florencia solo ganó una carrera, la carrera número 1. Gráfico de barras dobles, página 56, actividad 3, interpreta el gráfico, para ello responde. Pregunta B. ¿Quién mostró una mejora en sus tiempos? ¿Por qué interpretas eso? Alonso mejoró sus tiempos, ya que en la carrera 1 demoró más que Florencia en llegar a la meta, pero en todas las carreras que vienen más adelante mejoró su tiempo, lo que le permitió ganar la carrera 2, 3 y 4. Felicitaciones, hemos terminado con la unidad de estadística y ahora daremos inicio a la unidad de probabilidades. Toma atención. Experimentos aleatorios y deterministas. Probabilidades, experimentos o sucesos aleatorios y determinísticos. Para comenzar esta nueva unidad, los invito a ver con atención el siguiente video explicativo. Si lanzamos un dado no podemos saber con anticipación qué número obtendremos. Eso depende del azar. Pero los resultados posibles sí los podemos determinar antes de lanzar el dado. A esto se le conoce como experimento aleatorio. Si lanzamos una pelota desde una determinada altura, podemos saber con anticipación, haciendo los cálculos respectivos, en cuánto tiempo llegará al suelo. A esto se le conoce como experimento determinista.
Experimentos aleatorios. Los experimentos aleatorios son aquellos que se rigen por el azar, lo que significa que no se puede establecer un resultado con exactitud. Solo podemos asociar el resultado a una probabilidad de ocurrencia. En palabras sencillas, dentro de los experimentos aleatorios no podremos asegurar lo que ocurrirá. Por ejemplo, al lanzar una moneda no puedo asegurar que saldrá cara o sello. Solamente hay una probabilidad de que salga una de estas dos opciones. Lo mismo pasa al jugar un juego de naipes. No puedo asegurar el naipe que viene al momento de mi partida. También sucede lo mismo al momento de jugar al juego de la ruleta. No puedo asegurar en qué casilla terminará la ruleta por detenerse. Experimentos deterministas. Los experimentos deterministas son aquellos que no se rigen por el azar, lo que significa que se puede establecer un resultado con exactitud. En palabras sencillas, dentro de los experimentos deterministas podremos saber con exactitud el resultado o lo que sucederá en ese experimento. Por ejemplo, al poner agua en un recipiente al fuego, lo que ocurrirá con seguridad es que el agua hervirá y prontamente se evaporará. Por ejemplo, al dejar un hielo a temperatura ambiente, sabremos con exactitud que el hielo se va a derretir. Otro ejemplo más simple es poner la mano al fuego. Si yo pongo la mano al fuego, puedo saber con exactitud que terminaré quemándome. Todos estos son ejemplos de experimentos deterministas. Experimentos aleatorios y deterministas ejemplos. Lanzar los dados. ¿Será un experimento aleatorio o determinista? Si respondiste aleatorio, estás en lo correcto, ya que al lanzar los dados no puedes asegurar el puntaje que obtendrás. Al lanzarse un clavado al agua, ¿será un experimento aleatorio o determinista? Si respondiste determinista, estás en lo correcto, ya que al lanzarse un clavado al agua, lo que sucederá es que la persona se hundirá. El juego de la tómbola, ¿será un experimento aleatorio o determinista? Si respondiste aleatorio, estás en lo correcto, ya que al girar la tómbola no sabrás el valor de la bolita que obtendrás. Actividad. Debes trabajar desde la página 46 hasta la página 56 y desde la página 68 hasta la página 69 de tu módulo de matemáticas del tercer trimestre. Pero solo debes subir a la plataforma de aula virtual las páginas 54 y 59. Observa con atención la clase grabada de hoy, ya que en ella se encuentran resueltas varias de estas páginas. Durante la clase en vivo del día lunes 16 de noviembre a las 16:10 horas trabajaremos en conjunto las páginas 51 y 56. Guía con nota. Prepárate para resolver la cuarta guía con nota de este tercer trimestre, la cual evaluará los contenidos vistos en geometría. Esta guía se encontrará disponible en la clase del día lunes 23 de noviembre y debes resolverla en línea. Gracias por tu atención. No olvides realizar tus actividades o tareas escolares. Te invito cordialmente a participar de la clase en vivo de matemáticas para reforzar lo trabajado y resolver dudas o consultas. Nos encontramos en una nueva oportunidad.